Director, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Gustavo, muy buenos días. Cordial saludo para usted y el pueblo colombiano que nos escucha hasta ahora. ¿Por qué estaba tan chicho con los parlamentarios ayer? No, la verdad es que más que molesto, muy preocupado, Gustavo, por la decisión que tomaron las mayorías de las comisiones económicas. Gustavo, ni siquiera dejaron discutir la ponencia, no la dejaron ni siquiera presentar, no revisaron el contenido de la propuesta que tenemos en el proyecto de ley de financiamiento, y de una manera perversa, irresponsable, pues votaron en contra de un proyecto de ley que finalmente garantizaba al gobierno nacional completar los recursos que requeríamos en un presupuesto que es en un 92% inflexible, y que justamente con este proyecto de ley de financiamiento buscábamos completar los recursos que nos hacían falta para la inversión pública en el país. Entonces, de verdad, la situación es absolutamente preocupante. Pues ellos, me imagino yo, estaban emborrachados pues por la felicidad de haber logrado tumbar este proyecto de ley, pero hoy quien amanece en Guayabado es el pueblo colombiano, quien va a sufrir el efecto de esta decisión. Director, pero ese mismo mecanismo que usted señala de tomar una decisión sin discutir no es precisamente el que se pasó en el segundo debate en la Cámara de Representantes de la reforma pensional, y ahí el gobierno sí no dijo absolutamente nada. Eso no es cierto. La reforma pensional tuvo más de un año de debate, audiencias por todo Colombia. En el Congreso todo lo contrario, dilataron por más de 7 meses para no permitir que se discutiera. No fue ubicado en el orden del día la reforma pensional, buscando dilatar con una serie de artimañas absurdas desde la mesa directiva del Congreso, y por eso correspondió ya en los últimos días al cierre del Congreso, pues votar por parte del Congreso. Pero si algo ha sido discutido en este país, y no solo desde que llegamos al gobierno, sino desde antes de llegar al gobierno, ya se había presentado este proyecto de reforma pensional en el país. Nosotros siempre hemos ido de frente, nosotros hemos presentado nuestros proyectos con antelación al país, con antelación al Congreso, y finalmente lo que hemos querido es justamente el diálogo, la concertación, y eso es lo que no han querido sectores muy poderosos de este país, la clase política tradicional, al tratar de destruir un proyecto de gobierno que finalmente quiere hacer cambios, quiere hacer reformas, pero que se cierran, así los cambios beneficien al pueblo, así los cambios beneficien al país, porque finalmente el objetivo es destruir a Petro y destruir este proyecto de cambio. Sí, director, de pronto sería útil darnos cuenta y enfocarnos en el segundo debate de la Cámara de Representantes, porque son dos cosas distintas ellas. El momento en el que se presentó ese proyecto, en este caso el de reforma pensional, a la forma como se discutió. Pero bueno, será la Corte Constitucional la que siente las bases sobre ese particular. Sí, señor, de acuerdo. Yo creo que ya dejemos eso ya en manos de la justicia actuará. Nosotros tenemos la tranquilidad de que le estamos cumpliendo al país, de que estamos cumpliendo con la Constitución, y que naturalmente los cambios que le estamos presentando a Colombia son cambios que le van a transformar la vida para bien a nuestra gente. Estamos hablando con el doctor Alexander López, el director de Planeación Nacional, que ayer calificó a los congresistas de irresponsables por hundir este proyecto de ley de financiamiento. Director, yo le pregunto, lo que es irresponsable no es más bien tratar de tramitar una ley de financiamiento en un momento en que hay 97 billones de pesos sin ejecutar, según ha dicho el presidente del Senado, cuando hay un Ministerio de la Igualdad con un 1.8% apenas de ejecución, cuando se están abriendo embajadas en todo el mundo. ¿No es irresponsable más bien pretender gravar con más impuestos en lugar de reducir el gasto público? Bueno, miren, yo creo que eso es una estructura de mentiras que han construido para debilitar las propuestas que ha presentado el gobierno. Contrario a lo que presenta el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, que tendrá mucho que responderle a los ciudadanos y ciudadanas en el Caribe y en el país por haber orientado el hundimiento de este proyecto de ley de financiamiento. Oye, ¿ustedes le podrían bajar volumen como al sonido de fondo que se tiene? De verdad que no me deja. Toda la razón, ya mismo se lo bajamos. A ver, ¿cómo está ahí? No, ya está perfecto, ya no se escucha. Perfecto. Adelante, director. Sí, agradezco mucho. Entonces les decía que se ha construido alrededor de nuestro gobierno una orientación hacia los medios de comunicación, hacia el país, que nuestro gobierno
ha generado una muy baja ejecución. Contrario a lo que nosotros podemos reportar desde Planeación Nacional, que son lecturas y análisis técnicos. Nuestro gobierno, si bien es cierto al inicio, pues obviamente por la inexperiencia de muchos ministros, por el cambio de gobierno y por las acciones mismas de gobierno, pues tuvimos una lentitud a la hora de la ejecución, pero el día de hoy, por ejemplo, nosotros hemos logrado comprometer más del 78.4% de los recursos de la nación, que esto es muy cercano a lo que el histórico y en los últimos 4 años se ha presentado en términos de compromisos de ejecución del 83%. Los recursos comprometidos superan los 78 billones de pesos. Desafortunadamente nos correspondió un recorte de cerca de 28 billones que afecta en buena medida la inversión como la estamos planteando. Entonces allí debo decir que nosotros estamos en materia de ejecución muy cercano a los promedios históricos y es completamente distinto a la narrativa que han construido desde la oposición, a la narrativa que se ha construido por algunos sectores económicos en relación a lo que es nuestra ejecución. Además debo decir algo que lo he planteado inclusive en reuniones con el BID, en reuniones con la OCDE y en reuniones con muchos sectores donde yo he tenido la posibilidad de participar, inclusive con los gremios. O sea, no es lo mismo hacer inversión en Barranquilla, en Cali, en Medellín, en Bogotá, que hacer inversión en Guapi, Timbiquí, en la Alta Guajira, en regiones donde no hay vías de acceso y no hay vías de comunicación. Ahí hemos tenido problemas de ejecución y problemas de inversión, porque nosotros hemos cambiado, diríamos nosotros, la lógica de la inversión en el país. Nosotros estamos llegando a regiones donde nunca se había llegado. Estamos llegando al Amazonas, estamos llegando al Guainía. Y llegar allá, pues llevar un bulto de cemento a esas zonas, llevar un bulto, una varilla a esos territorios, llevar una escuela, llevar un puesto de salud, llevar vías terciarias a esos territorios donde nunca ha habido inversión, pues no es lo mismo. Claro. Entonces, esos mitos yo creo que tenemos que irlos tumbando. Y por otro lado, yo quiero tumbar otro mito que planteó el señor Efraín Cepeda, que se lo he contestado en las redes sociales, en relación a que tenemos guardados 97 billones. Mire, eso es una vil mentira. O sea, esos de 97 o 92 billones de los que hablan, porque ellos no se ponen de acuerdo ni en las cifras, de esos recursos realmente son 92 billones, de los cuales 28 billones es parte del recorte presupuestal que nos correspondió hacer a nosotros, producto de la caída en el ingreso, del recaudo y obviamente de unas decisiones que en su momento tomó la Corte Constitucional, que tumbó en buena medida la reforma tributaria que hicimos. De esos 92 billones que dicen, 42 billones pertenecen al funcionamiento, que en gran medida son transferencias del Sistema General de Participaciones, pues que tenía que girarse desde el mes de octubre, noviembre y diciembre, y que son recursos que tienen que llegar a las regiones, a los territorios. Son recursos de aseguramiento en salud que no se tienen que entregar de manera inmediata todos esos recursos, sino que esos recursos se van entregando mes a mes y tienen que ver con el pago de las pensiones. El pago de las pensiones también son mes a mes, entonces son de los famosos recursos de que nosotros no ejecutamos, que son recursos que nosotros no, que tenemos en las arcas, que tenemos en los grandes patrimonios que tenemos en los fondos, y 14 billones corresponden al servicio de deuda que se pagan al final de año. Entonces, ese cuento de que nosotros tenemos 92 billones y que esos 92 billones están ahí guardados y que no los hemos gastado y no los hemos utilizado, eso le pasa a cualquier gobierno. Son recursos que al final de año se tienen que entregar a estos sectores, y yo quería generar esa claridad porque han construido toda esta narrativa para decir que este es un gobierno que no sabe del manejo económico, que es un gobierno que quiere llevar al país a una situación de inviabilidad fiscal, cuando organismos internacionales califican el manejo de la economía de Colombia como de las mejores del mundo. Entonces, todo un absoluto contrasentido construir todos esos argumentos mentirosos, falsos, cuando en la práctica nosotros tenemos un muy buen manejo de la economía, hemos logrado reducir la situación de desempleo en Colombia, hemos logrado reducir la pobreza del pueblo colombiano. Dime, Gustavo. Le quería preguntar si siente el gobierno que hay miedo en el Congreso de la República de votar los proyectos del gobierno a raíz de lo que está pasando con el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, ese allanamiento o esas diligencias en el Ministerio de Hacienda, donde se va a empezar a revisar cómo es que es la relación entre congresistas uno por uno que votan los proyectos del gobierno con el Ministerio de Hacienda o con las entidades donde eventualmente tramitan los proyectos. ¿Siente que algo de eso afectó el trámite de la tributaria? No, yo creo que hay una ofensiva enorme, vuelvo y reitero, de sectores económicos muy poderosos del país,
que se ven afectados con nuestro gobierno, de partidos políticos de derecha que han gobernado a Colombia, de partidos de centro, inclusive que están liderando toda esta manguala contra la gente, contra el pueblo, y que ningún proyecto les sirve, ni una reforma laboral que dé garantías laborales, ni una reforma pensional que proteja el ahorro de los trabajadores, ni una reforma a la salud que llegue a todos los territorios, ni tampoco una ley de financiamiento que garantice los recursos de inversión que no tenemos. Claro, hay una preocupación en el Congreso, pues estamos volviendo a hace 12, 14 años cuando la parapolítica era similar, pero estas reformas que el gobierno nuestro, que el gobierno del presidente Petro le está proponiendo al Congreso y que le está proponiendo al país, son reformas sociales que buscan finalmente pues hacer reformas a leyes que ya llevan 35 y 40 años, leyes que no se han modificado, leyes que hoy no logran cubrir a un país que cambió, a un país que ya tiene 51 millones de habitantes. Esas reformas se hicieron cuando Colombia tenía 30, 35 millones de habitantes y la realidad cambió. O sea, nosotros estamos pensando en regiones donde nunca se ha invertido, pero claro, todo este escenario que se presenta hoy de llamados de la Corte Suprema a congresistas, de la Fiscalía llamando a funcionarios del gobierno, y este tipo de cosas generan un ambiente difícil en el Congreso, pero yo creo que ante eso hay una responsabilidad con Colombia que se tiene que cumplir. Mire, director, usted recuerda, y lo están circulando en redes sociales desde ayer, cuando el entonces congresista Gustavo Petro decía, si se acaba la corrupción, no se necesita la reforma tributaria, se lo decía Duque. Bueno, y sigue siendo vigente, Gustavo, esa postura. O sea, los niveles de corrupción en Colombia son alarmantes. En su momento, contralores y procuradores confirmaban que en Colombia se perdían entre 30 y 40 billones. Eso es una realidad que ha existido en el país y en esto hay que hacer frente común. O sea, el presidente Petro, desde él a la cabeza, pues obviamente no consiente ni acepta ningún tipo de corrupción, ni en nuestro gobierno, ni en ninguna de las entidades. Y en esa ruta tenemos que mantenernos, Gustavo. Obviamente, nosotros no vamos a desconocer lo que ha pasado en la unidad de gestión del riesgo, o lo que puede haber pasado en otras entidades, Gustavo. Esa es la realidad de Colombia, pero también la realidad de otros países. Y esa es una tarea que tenemos como ciudadanos, como colombianos, de unificarnos, de unirnos para enfrentar la corrupción, venga de donde venga, y en esa postura y en esa posición nos mantenemos hasta el último día de nuestro gobierno, Gustavo. Esta es la opinión del director de Planeación Nacional, Alexander López, que ayer fue muy duro con los parlamentarios. Doctor López, gracias por contarnos, muy amable. Gustavo, pero me parece muy importante que evaluemos también el efecto de no haber votado esta ley de financiación. Aquí lo que se va a afectar es la inversión. Yo ayer decía y no me prestaron atención y el país tiene que saberlo. Aquí se van a ver afectados sectores como el sector vivienda, o sea, no vamos a tener, ¿sí?, subsidios importantes que se requiere para vivienda de interés social y vivienda de interés prioritaria. Los recursos de subsidios de servicios públicos para estratos 1, 2 y 3 estaban allí en esos recursos de la ley de financiamiento. Nosotros inclusive, y se lo digo a Efraín Cepeda hoy, pusimos un artículo allí para recoger nuevamente la opción tarifaria que nos permitiera garantizar en el Caribe, reducir las tarifas de servicios públicos asumidas por el gobierno con estos recursos. Los recursos se van a afectar también para el sector defensa en materia de seguridad ciudadana y en materia de inversión en infraestructura. Se van a ver afectados también recursos, Gustavo, y eso tenemos que decírselo a Colombia en el sector deporte que tanto reclaman. Miren, ellos con esa decisión le tumbaron casi 400.000 millones al sector deporte para la preparación de nuestros atletas olímpicos, para el fomento del deporte y recreación de nuestros niños y nuestros jóvenes en el país. Es que estos recursos que venían en el proyecto de ley de financiamiento son recursos de inversión social. O sea, esto recorta también la posibilidad real de avanzar en los recursos que estábamos invirtiendo en vías terciarias y recursos que también tenían que llegar a otros sectores como el sector justicia, a la Fiscalía, a la Procuraduría, a la Contraloría, a la Defensoría del Pueblo. Ellos lo sabían, ellos sabían que estos recursos eran para cubrir un déficit por nosotros haber sido aplicados con la regla fiscal, Gustavo. Es que nosotros hemos sido calificados y evaluados, ¿cierto?, por expertos internacionales y han dicho que el cumplimiento y el manejo económico del gobierno Petro ha sido ejemplar. Nosotros hemos logrado reducir los tamaños de deuda pública en el país. Entonces, claro, además, Gustavo, hay otra cosa muy importante que el país lo tiene que saber.
Pero terminó la pandemia, y nosotros estamos, Gustavo, terminó la pandemia y nosotros estamos pagando todas las deudas que se adquirieron en la pandemia. Entonces, claro que iba a haber una dificultad presupuestal. Eso lo previmos nosotros y la ley de financiamiento no la sacó el presidente del sombrero. La ley de financiamiento era, pues si tenemos que cumplir las deudas que el presidente Duque no cubrió, no pagó el endeudamiento que hizo para sostener la pandemia, pues era evidente que nos iban a faltar recursos y esos recursos justamente son los de inversión social y por eso digo, la decisión, la postura de ese Congreso fue irresponsable porque eso no fue un golpe a Petro. Muy bien. Fue un golpe a las clases medias y a los sectores más empobrecidos del país, Gustavo. Doctor López, muchas gracias, muy amable.